Hoy vamos a hablar acerca de las representaciones sociales en el ámbito de salud y enfermedad que se presentan en el hospital. Para eso tenemos hoy una familia que presentó una hospitalización a los 10 años de edad, la joven que se encuentra de blanco, que ella presentó una patología de diabetes tipo 1, la cual duró una hospitalización de 15 días y la madre va a hablar acerca de ello, de cómo fue el trato, de cómo fue su convivencia respecto a la APS, y la hija nos va a contar acerca de qué fue el trato íntimo con los doctores y con las enfermeras. Ahora nos encontramos con la madre, la cual nos va a relatar qué fue lo que ella pensó, creía y cuáles eran como las sospechas médicas para lo que su hija estaba presentando en ese momento. Buenas tardes. Mi hija a los 10 años inició con malestares y uno pues como normalmente uno como madre empieza a suponer, yo he sufrido de migraña, mi hija sufría como de debilidad, como de malestar, entonces yo empecé a suponer que probablemente me había heredado la migraña, pero eh, eh, lo que me llevó a pensar también que podía ser azúcar por el hecho de que la familia por parte del papá, las hermanas mayores han sufrido azúcar desde muchos años y pues empezamos a suponer como problemas que tenía la niña por el malestar que ella presentaba. Bueno, ya que sabemos que usted tenía esas sospechas de que su hija presentaba niveles de azúcar altos sin haber hecho exámenes previos, ¿usted como que cree que la niña haya llevado a que ella tuviera esos mareos y todas estas cosas, que sintomatología que usted me expresó tan rápido? Pues mi hija para el dulce siempre ha sido como bastante buena, ella consumía de niña mucho dulce. Eh, yo preparo postres y mi hija siempre pues ha consumido mucho dulce, pero me llevaba más a pensar que pues las tías, vuelvo y digo las tías, han sufrido de ese problema y yo trataba como de unir el hecho del consumo del dulce de la niña con el problema de las tías, pero mi hija no presentaba tanto mareo, tanto malestar, ella empezó a presentar pues como una debilidad, como un debilitamiento así, y uno como madre empieza es como a suponer cosas, y ella pues traté como de tratar de mantenerle como una alimentación más balanceada, que ella comiera como más sano y que no tanta calle porque la niña se me debilitaba más. Pero entonces, antes de todo esto que me acabo de decir, la niña era demasiado el consumo de dulces, como cuántos dulces al día o algo así, o qué creía usted. Pues la verdad, sí, la niña me consumía mucho dulce, pues como yo le digo, yo preparaba o preparo postres, ella se me sacaba las barras de chocolate, me consumía las grajeas de preparar las tortas y todas esas cosas, entonces ella me consumía bastante dulce, cosa que me ha tocado que irme acostumbrando a mantener escondido. Bueno, ahora que ya sabemos que la niña pues presentó diabetes, quiero que me relate cómo fue el hecho de haberla llevado a urgencias, de haber pasado por todos los exámenes médicos y haber llegado a esclarecer que lo que sí tenía la niña era pues diabetes, y cómo usted le expresó eso todo al médico y todas sus cosas que venía pensando desde atrás. Pues sí, realmente cuando la niña se me empieza a presentar como más seguido los malestares, las debilidades y como empezó a marearse, yo ya la llevo a urgencias. Inician pues con el proceso de exámenes y toda esta cosa. Los médicos pues a tanto examen que le hicieron no daban exactamente con el problema, entonces yo hablo con el médico, le comento de las patologías de la familia, de los antecedentes familiares que hay y se enfocan en la parte del problema de azúcar, donde ya ellos dan como diagnóstico que la niña inicia un proceso de enfermedad de azúcar y nos ponemos ya como a enfocarnos en ese problema y se le inicia como el tratamiento con respecto a esa enfermedad. ¿Cuál fue entonces el motivo o la razón por la cual la niña fue ingresada a urgencias? Porque ya sabiendo que para entrar a urgencias y quedar hospitalizada no es así tan esporádico, entonces ¿qué cree usted que, o cuál fue la razón como tal?
Pues sí, yo a la niña principalmente la llevé a urgencias por un problema de cabeza, o sea, ella empezó a tener su malestar y sus cosas, pero ella presentaba muchísimo dolor de cabeza. Esa fue parte de la confusión de los médicos porque ella entró fue por un dolor de cabeza muy fuerte que se le mantenía y no se le calmaba, y de pronto eso fue como el toque que dio que los médicos no llegaran directamente al problema del azúcar, pero poco a poco mientras estuvo hospitalizada se fue desarrollando el problema del azúcar y se fue detectando. Fue cuando yo le hablo a los médicos, le comento los antecedentes familiares y llegamos a la conclusión, o ellos llegan a la conclusión de que el problema es de azúcar. Y regulándole el azúcar fue que también se le logró regular un poco el dolor de cabeza, cosa que ella también sufre un poco de migraña. Pero entonces ella para ingresar allá, ella ¿cómo ingresó a urgencias? ¿Estaba muy delicada de salud o qué? Pues sí, porque ella venía presentando episodios de mareos y desmayos, y pues yo me basaba mucho en el dolor de cabeza. Ella sufría mucho dolor de cabeza, se quejaba, y siendo tan pequeña para sufrir de dolor de cabeza, ella se ponía a leer o a estudiar o a hacer sus tareas y manifestaba que le daba malestar en la cabecita, que le daba mareo, que se cansaba de leer y que aquí esto le dolía, que el dolor de cabeza. Entonces básicamente cuando la llevo a urgencias es por ese motivo, el cansancio en la cabeza, el dolor en la cabeza, y todo era como en la cabeza y el mareo. Entonces me suponía yo que era mucho dolor de cabeza, y uno trata como de analizar todos los antecedentes familiares como para ver hacia dónde va la enfermedad de la niña, pero sí ella inició fue con unas fuertes dolores de cabeza, lo que me hizo llevarla a urgencias. Al ingresar ya a urgencias, ¿qué tal fue el trato de los médicos y enfermeras con respecto a su hija? Pues como ya es conocido el hecho de uno llegar a un centro médico por urgencias, hacen como un diagnóstico rápido para ver si sí es algo que requiera hospitalización. El proceso fue un poco complicado porque pues la niña no presentaba nada que la estuviera así como tan grave, solo que pues yo venía era como con citas médicas así esporádicas, y eso pues hizo que como que los médicos se interesaran un poco en el caso de la niña, porque automáticamente llegó al centro médico, ella no va como para urgencia, no me la quieren recibir como para urgencia, pero en ese momento ella sí estaba presentando mucho dolor de cabeza, mucho decaimiento y se me estaba desmayando. Eso hizo que como que le prestaran un poquito de atención al caso como para dejarla por urgencias. Cuando ya me la aceptan, cuando ya me la reciben, inician el proceso de todos los exámenes y eso, entonces se vio como la necesidad de hospitalización, pero automáticamente llega a urgencias, pues no es que me la reciban de una vez, pero sí se fue con los Como las problemas, sospechas, sí. sí, o sea, los problemas que llevaba la niña, y como ya venía con citas médicas esporádicas anteriores, entonces sí hubo como la necesidad de la hospitalización. Bueno, pero entonces ya enfatizándonos en el trato del médico, ¿qué tal fue él? ¿Cómo fue despectivo o fue muy amable o cómo fue? Pues mi niña ha sido como muy dulce, ella atrajo como la atención de los médicos, el problema es que la niña estaba bastante malita, entonces ella fue como más bien es como agradable a los médicos, entonces ya empezaron con la cosa de que la niña tan pequeña, que tan bonita la niña, entonces fue como poco a poco que los médicos le fueron como agarrando cariño, y sí, de parte de los médicos sí hubo buena atención en urgencias. Bueno, entonces ya cuando ella ingresó a cama y estaba en el hospital, ¿qué tal fue el momento de su niña quedándose allá? ¿Cómo se sentía ella? ¿Qué tal fue para usted quedarse allá en las noches? ¿Cómo piensa usted que y cómo sintió todo ese momento usted con su familia? La verdad para mí no fue difícil, fue bastante sencillo porque uno allá recibe mucha colaboración de parte de los médicos. Las enfermeras, pues gracias a Dios, casualmente pues di con buenas enfermeras, no sé si todo el personal sea igual, pero las que estuvieron en el momento que mi hija estuvo hospitalizada fue bien, hubo buena atención. Para el caso de estar las 24 horas de acompañamiento con la niña, sí nos lo permitieron, estaba mi esposo unos ratos, estaba yo otros ratos, en las noches pues comodidad para nosotros no había, pero sí había la forma de quedarnos, de pasar la noche con ella, de acompañarla, y las enfermeras, muy buena atención. Su hija que expresaba acerca de cómo se sentía ella con respecto
a estar en el hospital, ya que eso es un cambio muy abrupto para ellos? Pues para ella, lógicamente, pues no era fácil por el hecho de que todo el tiempo la estaban cuidando y esas cositas pues a ellos no les maltrata, pero ella estuvo la mayoría del tiempo pues bien, a causa de su enfermedad pues no estaba bien, pero el trato y el estar ahí, el mantenerla tranquila, el sentirse un poco mejor, el trato con las enfermeras pues sí le hizo un poco más fácil la estadía en el centro médico a la niña. ¿Y ella qué expresó acerca de la alimentación y esas cosas? Pues lógicamente el cambio en la alimentación para ella fue difícil, pues ella estaba acostumbrada a la alimentación de la casa y normalmente pues nosotros no la cuidábamos con respecto a ninguna enfermedad. El cambio de alimentación para ella fue difícil, el comer comidas ya muy insípidas, muy falta de sabor, las cantidades, la falta de las chucherías que normalmente ellas comen, pues lógicamente ella no le agradó, cosa que pues tocaba que fuera aprendiendo porque igual la alimentación de ella iba a cambiar. Y ahora vamos a algo como que menos enfatizado en su hija, sino más en los papeles, en las cosas de, por ejemplo, hacerle los exámenes internos o ir a buscar medicamentos ya cuando pues fue diagnosticada. ¿Qué tal fue ese papeleo? ¿Qué tal fue la relación cuando iba a las oficinas a pedir, por ejemplo, el medicamento para su hija o una cita con un especialista? ¿Fue muy larga la espera? ¿Qué tal fue todo eso? Básicamente, mientras la niña está hospitalizada, no hubo problema. Porque mientras la niña está hospitalizada, mientras está interna, las mismas enfermeras o los médicos, no sé cómo, se trata de manera interna. Entonces, para mí no fue difícil. O sea, le pedían un medicamento a la niña o se le necesitaba cualquier cosa o que la revisara otro especialista. Era fácil porque el mismo centro médico nos asesoraba o hacía la diligencia. Cuando cambian las cosas es cuando ya la niña sale. Que pues el trato con los doctores, las enfermeras, el asunto de documentación y todo eso fue bueno, no fue complicado. ¿Qué tal fue la estadía en el momento de la hospitalización con su hija? ¿Qué tal fue? Pues como es de conocimiento, en la habitación no es individual, es compartida. Hay que convivir con otros pacientes, con otros familiares de pacientes. Eh, la, la cosa pues es un poco complicada porque se ven muchas enfermedades, niños con muchos problemas, familiares complicados que molestan por una cosa u otra. Se nos presentaron casos de niños que fallecieron estando en la habitación con la niña, cosa que fue complicado porque pues la niña ver a otros niños enfermos y ver que de pronto se complicó y se lo llevaron y de pronto no volvió el niño fue porque falleció. Pues esas fueron cosas que la niña vivió y la afectaron. Algunos familiares que discutían por X o Y motivo con las enfermeras, no son agradables o son groseros con las enfermeras, no acatan las órdenes de los médicos o de las enfermeras. Eso es complicado, el convivir con más pacientes y más enfermeros en las habitaciones es complicado. Uno trata como de llevar la vida en paz, de que las cosas haya buen trato, tanto paciente, familiar y médicos. Hay personas que no, entonces cosa es incómoda, el compartir la habitación con personas que no se adaptan o que son complicadas. ¿Y podría relatarme una historia así como con un familiar o con un paciente que haya estado cerca de su hija, que haya sido algo desagradable como para marcarle a su hija ese momento? Sí, hubo varios casos, pero un caso en especial fue una madre que era como muy grosera, así decirlo de alguna manera. El médico llegaba y le decía que el niño no podía hacer tal cosa, entonces ella, ay, pero que es mi hijo, que no hay que, se disgustaba, era grosera al tratar al médico. Las enfermeras venían a chuzar al niño y si lo hacían llorar, lógicamente el niño iba a llorar, las trataba mal. Venga, límpiame el niño, venga, le hágale tal cosa al niño, o sea, agarró como empleada de ella a las enfermeras. O sea, son cosas que para uno son desagradables, para mi niña que estaba en su camita y estaba enfermita, pues era también bastante desagradable. Los niños lloran, hay malos olores, hacen sus necesidades. Hay cosas que son factores que son bastante incómodos.
Bueno, y ahora, ¿qué tal fue el momento al salir del hospital, enfrentarse al mundo? Ella ya no era la niña que estaba sana totalmente, ahora es una niña con una enfermedad que pues no es grave, pero sí hay que tener un gran cuidado. ¿Cómo fue con el trato con la familia, en la alimentación en la casa, la restricción ya de muchas cosas? ¿Qué tal fue todo eso? Cuando iniciamos el proceso de la salida del centro médico, las normas, las reglas que nos dan, así cantidad de documentos donde dicen que hay que seguir estos parámetros, que la niña tiene que comer esto, que la niña ya bueno, igual no puede jugar en la calle tanto tiempo, que no se puede agitar, que el sol, que todas esas cosas, lógicamente pues la vida para uno cambia. En ese momento es radical el manejo de la niña en la casa. Eh, Totalmente cambiamos como la manera de alimentarnos para que ella pues siendo tan pequeña se adaptara más fácil. Para ella fue un cambio bastante brusco porque fue de un día para otro llegar y encontrar en la casa ya no la alimentación que ella acostumbraba o la salida fines de semana a comer comida chatarra. Entonces ella todo eso y se inició como un proceso de restricción poco a poco. Para ella pues fue radical. Y para ustedes como esposos, ¿qué tal fue también tener que afrontar ese cambio que no les pertenecía, pero que lo hacían para que su hija estuviera mejor? Lógicamente para nosotros pues el cambio es bastante brusco, tener que cambiar, nosotros no teníamos ningún problema con la alimentación, pero teníamos que cambiar la manera de alimentarnos para que para ella fuera un poco más fácil, de ver que si nosotros comíamos igual que ella, pues para ella era como más fácil, incluso con los familiares, porque ella que si va donde la tía o que si va donde la nona, entonces ya tienen que no alcahuetearle de cierta manera los gustos y los caprichos de ella, tenían que uno decirle a la tía, decirle a la abuela, a los familiares, a los primos si van a comer dulce, que la niña no lo vea. O sea, no solo fue la adaptación de nosotros en la casa, sino de tener que enseñar y educar a las demás familiares y personas que conviven con la niña a que había un nuevo ritmo de vida con ella, que la alimentación era diferente. Y con respecto, ahora sí otra vez al papeleo, después de la salida, ahora sí los medicamentos, ya que no había un médico o una enfermera que se encargara internamente de eso, ¿qué tal fue usted enfrentarse a eso con su EPS? Pues básicamente ellos quedan en control, ¿sí? Entonces lo de las citas médicas, pues ellos le mandan un control cada 3 meses, uno va a la cita con el médico cada 3 meses, ellos le mandan los medicamentos, en la farmacia le parten a uno la fórmula de 3 meses a mes y mes, o sea, uno cada mes tiene que ir a reclamar. Ahí es donde viene lo complicado porque ahí nadie le ayuda a uno, las colas son bastante extensas, es bastante complicado. Ese ya es un caso que mientras estuvo hospitalizada pues fue sencillo porque uno pues básicamente le ayudaban a hacer todo eso ya estando uno de manera externa, le toca a uno calarse todas las colas. Bueno, entonces, como que, ¿qué pensaría usted como para que el servicio de salud mejorara? Usted como paciente y como madre que tuvo una hija hospitalizada, ¿qué mejoría daría usted para esos detallitos que nos gustaron? Por ejemplo, el trato de un paciente con su madre que trataba mal a los doctores, que eso a usted le pareció algo muy justo con respecto a ellos. Como que, ¿qué esperaría usted? Como que cuartos individuales o cosas así. Pues la verdad con el sistema de salud que manejamos en el país es complicado, pero sí con, no sé, o sea, porque un nuevo centro médico acaparan demasiadas personas, entonces la atención, básicamente uno ve que, y no tienen la culpa usted de esa cantidad de secretarias allá en la recepción, ellas sí recepcionan a los pacientes, recepcionan documentos, pero a veces ellas les es complicado aceptar a tantas personas y no todo el mundo llega pues con la buena disposición de esperar o de tomarse su tiempo. Hay personas que llegan y las atacan a ellas, las agreden. Entonces a veces es como muy poquito personal para atender a tanta cantidad de personas que llegan. Y es demasiada la gente y muy poquito personal atendiendo, entonces todo se complica. Hace que haya congestión, que haya el tumulto, el desorden. Y si una persona empieza a discutir eso se vuelve grandísimo. Muchas gracias. Ahora pues pido el permiso para hablar con su hija en unos momentos cortos para saber ella qué piensa o qué, cómo la pasó ella en el hospital, porque en realidad pues ella tenía 10 años, no es que recuerde así gran cosa, pero que nos relate ella qué piensa de ello.
Muchas gracias. Bueno, ahora nos encontramos con la paciente. Ella nos va a decir cómo fue su momento hospitalizada, cómo fue el trato con los doctores, con las enfermeras, qué tal la pasó en esos 15 días, si fue algo bueno, fue algo malo, cómo se sintió. Buenas tardes, pues el trato de los doctores fue agradable. En pocas palabras, ellos me consentían, me tenían, no sé cómo decirlo, me atendían como Con mucha especial, atención. sí, y también a los otros niños, las enfermeras al momento de ayudarme o inyectarme eran muy delicadas. El trato en sí en todo el hospital fue bueno, me sentía algo así como en casa, fue agradable el trato que me dieron en el hospital. Y el momento de compartir con otros pacientes, por ejemplo, otros niños, ¿cómo fue, por ejemplo, la experiencia con las otras mamás o cosas así? Pues algunas mamás con sus niños eran muy groseras, ya que pues se entiende que son las mamás y siempre están velando por la salud de los niños, pero muchas veces se desquitaban con las enfermeras o con muchos doctores. Entonces ese ambiente se volvía pesado, ¿verdad? Sí, se volvía pesado porque uno pues ahí como incomodaba al momento de que ellas estaban regañando o muchas veces regañaban a sus hijos porque digamos se ensuciaban o se ponían a llorar y eso y pues ellas se alteraban y era bastante como incómodo estar ahí en la misma habitación. No era un muy buen ambiente estando ahí. Y por ejemplo, cuando tuvo ese cambio de alimentación allá en el hospital, que ya usted no podía tomar nada con dulce ni nada de eso, ¿cómo se sintió? Pues la verdad los primeros días fue un poco raro, no me gustaba. Muchas veces prefería comer muy poquito porque, digamos, no me gustaban algunas cosas y los jugos casi no me gustaban. Dulce, uno en sí extraña el dulce y eso. Y pues no me agradó en los primeros días, pero ya después poco a poco el cuerpo me fue pidiendo más comida y me tocó sí o sí comerme todo lo que me servían. Bueno, y entonces, hablando acerca de cómo fue con su mamá, cómo fue su mamá, qué tal la pasó ella haciendo sus papeles y todas esas cosas, usted que la veía, ¿cómo cree que fue para ella Pues eso? para ella fue un poco duro, pero no tanto antes de salir de la clínica, porque los doctores y las enfermeras nos ayudaban o hasta ellos mismos me daban la medicina. Y pues para mi mamá fue un poco duro en sí quedarse ahí todo el día conmigo y los Sí, eso le papeles. iba a preguntar. ¿Cómo se sentía usted estando en una cama que tampoco era muy cómoda y viendo a su mamá en una silla ahí, quedándose dormida? ¿Cómo se sintió eso? Pues la verdad, para uno, estando ahí con poca comodidad, fue duro ver a mi mamá ahí sentada por culpa mía. Eh, Bueno, entonces explíqueme algo de cómo se sintió usted antes de entrar al hospital, cómo era su salud en esos momentos. Su mamá me comentaba algo de que usted tenía mareos, que incluso se llegó a desmayar varias veces. ¿Cómo fue ese momento cuando se estaba estudiando, que usted se sentía súper mal y se caía incluso en el salón? ¿Qué sentía o qué creía usted o usted cómo le expresaba eso a su mamá? pues la verdad me daba un poco de miedo estar desmayada o enferma. En el salón muchas veces prefería como darme un momento de descanso, me acostaba un rato en el pupitre, yo le comentaba algunas cosas a la profesora para que pues ella me diera como el permiso de salirme un momento para tomar agua o tomar aire. Y al momento de comentarle eso a mi mamá, pues la verdad fue un poco duro porque era algo que en sí yo no sabía cómo expresar. No era que supiera mucho de lo que tenía o cómo expresarlo. No podía decirle mamá, me estoy desmayando porque la verdad no sabía mucho eso, sino fue en una entrega de notas que
la profesora le comentó a mi mamá que me daban muchos episodios De mareo. de mareo, me desmayaba o caía como un momento dormida en el pupitre. Ella le decía como un momento de relax, pero no era así. Y pues fue difícil comentarlo a mi mamá y ella se preocupó mucho. De ahí ella empezó a dejar de comer dulces, de Como tal, el trato de su mamá cambió. Ahora cambio, era muy, como que muy centrada en usted, se sí, preocupaba demasiado. me dejaba pues descansar un poco en la tarde y tenía sí o sí que acostarme temprano en la noche para que no me dieran esos episodios de desmayo. ¿Y cómo eran sus dolores de cabeza? Que su mamá me decía que era como que así fue que empezó todo. Su mamá sospechaba por eso. Sí, al principio me empezó acá el dolor, pero después poco a poco se me fue centrando en la parte delantera de la cabeza, acá, y me daba muchas puntadas en la parte de arriba. Y yo le decía a mi mamá, o ella misma lo notaba, que yo me sentaba en una silla viendo televisión o en el computador y me presentaba muchas caras muchas caras o muchos gestos De dolor, y ella me preguntaba o muchas veces de una me sacaba cita para ir al médico. Ok. Bueno, entonces muchas gracias por la atención a usted y su mami por habernos dado estos tiempos para saber acerca de cómo fue su momento y su trato con el hospital y pues así hacer un estudio para nuestra clase. De nada.